Última sanción a la dictadura cubana. La administración de Joe Biden anuncia más sanciones contra militares cubanos por la brutal represión de las protestas del 11 de julio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La administración del presidente Joe Biden anunció el día jueves nuevas sanciones contra altos oficiales del Ministerio del Interior, MININT, y de las Fuerzas Armadas, que estuvieron relacionados con la respuesta represiva de la dictadura cubana a las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, informó en un comunicado que los nuevos sancionados son el jefe del Ejército Nacional, general de división Andrés González Brito, al segundo jefe del Estado Mayor General de las FARC y jefe de la Dirección de Operaciones, general de división Roberto Lagra Sotolongo, y al alto oficial del MININT, Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. Los tres militares de la dictadura forman parte ahora de la lista negra de los designados por la OFAC. La medida se basa en la ley Magnitsky, la cual se aplica contra violadores de los derechos humanos e involucrados en corrupción, narcotráfico a nivel internacional. Esta es la cuarta ronda de sanciones que aplica la administración de Joe Biden a los militares cubanos, después de que el pasado 22 de julio designara al general del Cuerpo del Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las FARC y de las Brigadas Especiales del MININT, las llamadas Boinas Negras. El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos, dijo la directora de la OFAC. La acción de hoy expone a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y al respeto de los derechos humanos. La designación convierte automáticamente en ilegal cualquier relación comercial de personas o entidades con entidades en Estados Unidos, además de que quedan imposibilitados de recibir visas estadounidenses, con extensión de las prohibiciones a sus familiares más cercanos. La sanción impide la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por parte de cualquier persona bloqueada o en su beneficio, y también la recepción de bienes de esa persona. Pero, ¿quiénes son los militares cubanos sancionados? Andrés González Britos, de 67 años y jefe del Ejército Central perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Roberto Lagra Sotolongo, de 66 años, subjefe del Estado Mayor General de las FARC, fueron sancionados por ser líderes de una entidad que se ha involucrado o cuyos miembros han incurrido, directa o indirectamente, en graves abusos de los derechos humanos. Abelardo Jiménez González, de 69 años, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, fue designado por ser cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos y haber actuado en nombre del MININT, entidad previamente sancionada por el Departamento del Tesoro. Jiménez es responsable del trato y la disposición de las personas encarceladas en Cuba, indica el comunicado, en referencia a los más de 800 detenidos tras las manifestaciones en toda la isla el pasado 11 de julio. La sanción hace hincapié en que algunas de esas personas aún permanecen en paradero desconocido, la celebración de juicios sumarios, muchos sin el derecho a la defensa, la encarcelación de menores de edad y las condenas a prisión por ejercer el derecho de expresión y manifestación. Las sanciones contra los militares cubanos en el último mes han incluido también a la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, y a sus jefes máximos, los oficiales del MININT, Óscar Alejandro Callejas y Eddie Manuel Sierra, así como el general de división, Romarico Vidal Sotomayor, y el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández, y a las llamadas Tropas de Prevención de las FARC, popularmente conocidas como Boinas Rojas. Siguiendo con las noticias, ¿dónde está la cuarta generación? Cualquiera que busque un líder natural en Cuba, quizás lo encuentre en los calabozos, donde el castrocomunismo mantiene encerrados a jóvenes, o en las calles, que son una cárcel correccional sin intercambio. A Gabriela Sequeira, una joven de 17 años de edad y estudiante del segundo año de contabilidad, el Tribunal de Apelación de La Habana le ratificó esta semana la sanción de 8 meses de privación de libertad por su participación en un delito de desorden público. Entiéndase, una de las protestas ocurridas en Cuba el 11 de julio. Según la nomenclatura generacional de la Revolución Cubana, diseñada por el dictador Fidel Castro, Gabriela integra la quinta generación. Además de la sanción penal contra los adolescentes, en Cuba y el mundo también fue noticia esta semana
la interpelación que jóvenes médicos y paramédicos de la cuarta generación en la provincia de Holguín hicieran al primer ministro Manuel Marrero, demanda en la que uno de ellos dijo: tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos miedo al gobierno, le tenemos miedo a lo que pueda hacer y la manera en la que se pueda interpretar el hecho de que nosotros salgamos a exigir nuestro pleno derecho y el derecho del pueblo a seguir recibiendo una atención médica de calidad. Mientras vive una grave crisis sanitaria, económica y sociopolítica, la dictadura pretendió el pasado día 13 celebrar a escala nacional el natalicio del difunto dictador Fidel Castro, divulgando sus ideas científicas y presuntamente emancipadoras, que son, en esencia, las que enfrentaron a la nación cubana a la de los Estados Unidos, incluso en una crisis de guerra nuclear que hizo decir a Nikita Khrushchev: en el fuego de la guerra se quemaría Cuba, cuando Fidel Castro sugirió al gobernante ruso el primer ataque a territorio estadounidense, haciendo de Cuba una base militar y política de Moscú en América, como en su día lo fueron los países de Europa del Este. El castrocomunismo propició la falta de libertades que hoy vemos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, con peligro inminente de otras naciones latinoamericanas si ignoraran que, parásita de la Unión Soviética, luego de Venezuela, Cuba, a la que Fidel Castro llamó el primer territorio libre de imperialismo yanqui en América, no puede existir sin un hospedero, posturas que, yendo contra ellos mismos, hoy repudian miles de jóvenes cubanos, esa juventud que un día el dictador creyó su sucesora. Yo tengo mucha esperanza, porque veo con claridad que estos que yo llamo de la cuarta generación van a tener 3-4 veces más conocimientos que nosotros los de la primera, y más o menos más de 3 veces el conocimiento de la segunda, y la cuarta generación debe saber, con todo lo que está haciendo ahora, por lo menos 2 veces y media de lo que la tercera, dijo el dictador Fidel Castro cuando fue preguntado por un sustituto más allá de su hermano Raúl. Según Fidel Castro dijera en 2005 al periodista Ignacio Ramonet, su generación, antecedida por la de los viejos marxistas del Partido Socialista Popular, fundado en agosto de 1925, es la primera generación de revolucionarios integrados por los que habían luchado junto a él. Han formado 3 generaciones de comunistas, integradas por quienes habían participado en la campaña de alfabetización, la lucha contra bandidos. Así llamó a los alzados que junto a la población campesina libraron una guerra contra el castrocomunismo entre 1959 y 1965, la lucha contra el bloqueo, el embargo, la lucha en Girón, en Bahías de Cochinillos, los que vivieron la crisis de octubre, crisis de los misiles de octubre en 1962. Todos ellos integraban la segunda y la tercera generación que, según Fidel Castro, estaban llamados a suceder en sus cargos a él y a Raúl. El dictador Fidel Castro cifraba sus esperanzas en la cuarta generación de comunistas cubanos, cuando en las llamadas tribunas abiertas, allá por el año 2000-2005, los herederos del castrocomunismo eran niños de apenas 6º grado, y de ellos dijo: yo tengo una idea clara de lo que será la cuarta generación. Esos muchachos de sexto grado haciendo discursos. ¡Qué talento hemos descubierto! Y ahora Miguel Díaz-Canel, integrante de la tercera generación, un sobreviviente, dijo de él Raúl Castro: es el sucesor de los hermanos Castro Ruz, los chicos de la cuarta generación, en 6º grado allá por 2005, ahora tendrán 26 o 27 años de edad y estarán en la cantera del cuadros de PCC. Pero como hoy en Cuba no hay motivos para discursos en los cuales, sin decir nada útil y productivo, los castrocomunistas son grandes oradores, no veo cómo Díaz-Canel nombraría un sucesor, haciendo discursos y así poder exclamar: ¡qué talentos hemos descubierto!, como un día exclamó el dictador Fidel Castro, para guiar a la nación cubana en el trabajo, en la concordia, en su quehacer todo, como un pueblo y no como un campamento. Cualquiera que en Cuba busque un líder natural, quizás tenga que buscarlo en los calabozos, donde el militarismo castrocomunista mantiene a los jóvenes de la cuarta generación, que son manifestantes del 11 de julio, o en las calles cubanas, que son una cárcel correccional sin internamiento, por donde van sancionados como la adolescente Gabriela. El pueblo cubano ha decidido vivir en libertad, a pesar de nuestros miedos, ya entendimos así, y los del PCC y el Foro de Sao Paulo y la Cofradía deberían entenderlo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado.
No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.